Se aportan las proyecciones diédricas de un cono de revolución. Este sea la base circular y este sea el vértice. Suponemos que ese cono está apoyado en un cierto plano horizontal. Y también suponemos que la intersección de ese plano horizontal con el plano vertical de proyección corresponde a esta recta. Hemos representado las trazas o intersecciones con esos planos de un plano sección. Esta sea la traza vertical, es decir, la intersección con el plano vertical, y esto sea la traza horizontal, es decir, la intersección con el plano horizontal. Se trata de hallar las proyecciones diédricas de la sección que este plano produce en el cono. Sabemos que existe una homología entre la base del cono, mejor dicho, entre la proyección horizontal de la base del cono y la proyección horizontal de la sección. El eje de homología es la intersección del plano de la base y el plano sección. Como la base está en el horizontal, por la intersección sería la traza que tenemos aquí, esta recta. Y el centro de homología es la proyección del vértice, que sería este, y la recta límite sería la traza horizontal de un plano paralelo a la sección dibujado por el vértice del cono. Por tanto, vamos a establecer esos elementos de esa homología para a continuación hallar la transformada homológica de la circunferencia de la base. Por tanto, este sea el eje, este sea el centro y, como digo, para la recta límite trazaremos por el vértice del cono un plano paralelo. Para ello tomamos una horizontal de plano que pase por el vértice del cono y hallamos su traza vertical. Por este punto trazaremos una paralela a esta traza y ahí tendremos la traza vertical del plano sección, y al cortar aquí a esta intersección de los dos planos haríamos una paralela aquí a la traza del otro plano. Bien, una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer la figura homológica de esta circunferencia. Para ello vamos a tomar, esto sería el plano Q, que coincide, como digo, con la recta límite RL. Bien, vamos a eliminar algunos elementos. Entonces ahora lo primero que hacemos es hallar un punto, o tomar un punto cualquiera de la traza de la recta límite. Es decir, este punto de aquí. Sería un punto que vamos a llamar A. Desde ese punto haremos tangentes a la base del cono y hallaremos sus homólogas. Se recuerda que para hallar la homóloga de una recta, donde corta la recta límite es uno con el centro y donde corta el eje se trazan paralelas. Es decir, por este punto y por este haríamos paralelas a la recta que une A con la proyección del vértice del cono. Esta sería la recta a la cual tienen que ser las dos paralelas trazadas, como digo, por este punto y por este. Se recomienda repasar la teoría de homología y en la parte de la transformación homológica de circunferencia. Por tanto, por este punto haríamos esta paralela a esta dirección y por el punto de corte de la prolongación haríamos la otra paralela. Estas son ya dos tangentes a la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección. Sabemos que es elipse porque la transformada homológica de esta circunferencia va a ser una elipse al ser esta circunferencia exterior respecto a la recta límite. Bien, una vez hecho eso, tomamos los puntos de contacto de esas tangentes, es decir, este punto y los uniremos mediante una recta que va a cortar a la recta límite en un cierto punto B, que sería este punto de aquí, desde el cual vamos a trazar dos nuevas tangentes a la base. Y a continuación hallaremos las homólogas de esas tangentes. Para ello uniremos B con el centro de homología, que es este punto, que corresponde al centro de la base, y por los puntos de corte de esas tangentes con la traza P, es decir, con el eje, con este punto y por este punto, trazaremos paralelas a esta línea. Esas paralelas determinan otras dos tangentes y que establecen aquí un paralelogramo, que es este que tenemos aquí, que es el cual es tangente a la elipse homóloga. Tomaríamos, lo vamos a marcar aquí en color rojo, y ahora tomaríamos los puntos medios de los lados de ese paralelogramo, y esos puntos medios unidos van a definir, digamos, una pareja de diámetros conjugados, que sería este diámetro y este otro. Eso es una pareja de diámetros conjugados. Nosotros hemos dibujado la elipse, pero en realidad no haría falta. En realidad, geométricamente, mediante este diámetro y este otro, quedaría definida. No ha hecho falta. Pero bueno, la dibujamos y así queda más claro el proceso. Eso sería la proyección horizontal de la sección. Para la proyección vertical, lo que tenemos que hacer es subir este punto, este y los extremos de esos diámetros conjugados a proyección vertical, mediante horizontales o frontales de plano, dado que el plano que ha producido esa sección es este plano P'. Y esa es la operación que nos va a permitir tener la proyección vertical de la sección definida mediante otra pareja de diámetros conjugados.
Para ello vamos a quitar algunas líneas de todo este trazado para tener un poquitín más de claridad y quedarnos con lo que nos interesa. Vamos a hallar la proyección vertical del centro de la base, de esa proyección horizontal de la elipse, perdón. Entonces, por el punto A hacemos una horizontal de plano, llegamos aquí a la intersección esta, que sería la línea de tierra. Por este punto subiríamos verticalmente mediante una horizontal, y esa horizontal nos permite determinar este punto, su proyección vertical, que es la proyección del centro. A continuación repetimos el proceso con este extremo de un diámetro. Llegamos aquí, subimos y referimos. Y aquí tendríamos otro punto, y ahora tomaremos otro, por ejemplo este otro extremo del otro diámetro, y haremos lo mismo. De esta manera sacamos los extremos de dos diámetros y el centro. Como hay simetría, dado que esta distancia es igual a esta y esta distancia es igual a esta, hacemos los simétricos de este punto y de este respecto a la proyección vertical del centro para tener las proyecciones verticales. Y ahora ya haciendo paralelas a esos diámetros, de esta manera hemos sacado este y este, que son los diámetros, y haciendo paralelas tendremos las tangentes en los extremos de los mismos. De esta manera tendríamos aquí ya los diámetros conjugados de la proyección vertical que podríamos dibujar perfectamente. Y esas son las proyecciones de la, digamos, de la sección que ese plano produce en el cono. Una vez hecho esto, tendríamos que ver lo que serían en proyección horizontal la curva es completa vista, puesto que al proyectar no hay nada que nos la tape. En proyección vertical sabemos que hay dos puntos, vamos a ampliar ligeramente, que será este punto y este, que son los de tangencia de la curva con el contorno aparente. Esta es una generatriz de contorno aparente y esta es otra. Bueno, pues esos puntos de tangencia de esa curva con el contorno aparente exactos, ahora los vamos a obtener. Y sabemos que a partir de esos puntos, en un sentido la curva será vista y en el sentido contrario será oculta. Bien, para ello lo que hacemos es, por el centro de la base del cono, hacer el plano frontal que produce como sección las dos generatrices, esta y esta, que son las de contorno aparente en proyección vertical. Este plano frontal corta al plano sección, pues según una frontal. Levantaremos desde aquí perpendicular a la línea de tierra y por este punto haremos una paralela a la traza vertical del plano. Y nos determina aquí este punto y este, que son los de tangencia con el contorno aparente. Son dos puntos exactos de la curva. Y ahora a partir de esos puntos la curva será en un sentido visto y en el sentido contrario oculto. Observamos que este punto de esta zona de la curva, este punto tiene su proyección aquí, luego tiene más alejamiento que este plano frontal que divide al cono en dos partes iguales. Como esta es la parte delantera, pues esta es la parte vista de esa curva. Por tanto, esta sería la parte vista y lo de atrás sería la parte discontinua. Y esos cambios de parte vista a parte oculta, vamos a quitar algunas líneas, esos cambios de parte vista a parte oculta, pues se producen justo a partir de esos puntos. Y ahora este punto nos puede servir para hacer el trazado. Bajaríamos aquí perpendicular al plano frontal, tendríamos este aquí, y este otro punto lo bajaríamos aquí. Tendríamos dos puntos exactos de la curva en la base, en la proyección horizontal de la sección, perdón. Que serían precisamente estos que vamos a marcar aquí a continuación. Sería este que tendríamos aquí y este que tendríamos aquí. Y esas serían las proyecciones de la sección que ese plano produce en el cono. El proceso anterior se puede aplicar también cuando queremos seccionar un cono oblicuo de directriz circular, por ejemplo, como esta. Aquí tenemos que este sea el vértice de la proyección vertical y esto es su proyección horizontal. Y querremos seccionar ese cono por este plano. El proceso es el mismo. La única particularidad es que en vez de tener el centro de homología en este punto, ahora el centro va a estar en este. El eje va a ser la traza del plano, la traza P, y la recta límite la obtendremos trazando por el vértice del cono. Ojo que ahora el vértice es este punto, un plano paralelo a la sección. Para ello tomamos una horizontal de plano y hallamos la traza vertical de dicha horizontal, que sería este punto. Obsérvese que la hemos hecho por la proyección horizontal del punto, no por el centro, como ocurría en el caso anterior, dado que en el caso anterior el cono era de revolución y recto. Luego el vértice tenía antes aquí su proyección horizontal, ahora la tiene aquí. Por este punto haremos una paralela a la traza vertical del plano, tendremos ahí y la traza vertical y esto sería la traza horizontal. Esto sería la recta límite. El resto del proceso, o sea, esto sería la recta límite y el resto ahora del proceso es el mismo que anteriormente. Tomar un punto de la recta límite, hacer las tangentes, hallar sus homólogas, etcétera, etcétera. Ya no lo hacemos porque el proceso va a ser idéntico al del caso anterior.
La única particularidad que va a haber va a ser que como ahora las generatrices de contorno aparente son esta de aquí y esta de aquí, tendremos que establecer la proyección horizontal de esas generatrices. Obsérvese que este punto corresponde a este y este punto corresponde a este aquí de la base. Por tanto, lo que haremos será hacer esa paralela a la línea de tierra. Para este punto corresponde con este y este punto corresponde con este, lo cual significa que la proyección horizontal de esta generatriz se obtendría uniendo este punto con este y la proyección vertical de esta otra generatriz sería uniendo este punto con este. De modo que estas serían las dos proyecciones horizontales de esas generatrices. Para hallar la tangencia con el contorno aparente en proyección vertical, habría que hallar, una vez hecha la sección, por el método que hemos dicho hace un momento, basado en la homología, hallar la intersección de esta generatriz y esta otra, que corresponden a esta y a esta, con el plano sección. Tendríamos dos puntos que serían aquí los puntos de tangencia con el contorno aparente en proyección vertical, y serían los puntos donde se produciría la transición de parte vista a oculta de la curva. Lógicamente, para la tangencia con el contorno aparente en proyección horizontal, vamos a eliminar esto que hemos hecho. Para la tangencia con el contorno aparente en proyección horizontal, esta es una generatriz de tangencia de contorno aparente y esta es otra. Habría que localizar esta generatriz en proyección vertical y esta generatriz en proyección horizontal y volver a hallar la intersección de esas dos generatrices con el plano sección. Tendríamos dos puntos, que uno estaría en esta línea y otro en esta, y esos son los de tangencia con el contorno aparente en proyección horizontal. Y también serían los puntos donde se produciría la transición de parte vista a parte oculta en la proyección horizontal. O sea que simplemente sería tomar aquí este punto, hallar aquí su proyección, la proyección vertical de esta generatriz, su proyección vertical es esta, y ahora tomar este otro punto y trazar aquí la perpendicular y tener aquí la proyección vertical de esa otra generatriz, que sería esta. De modo que las intersecciones de estas dos generatrices con el plano sección, aplicando la teoría general de intersección de recta y plano, nos darían dos puntos que nos daría uno aquí en proyección horizontal y otro aquí. Y esos son los que serían los de tangencia de la curva con el contorno aparente en proyección horizontal y, como decíamos, los de transición de parte vista a parte oculta en proyección horizontal. En este caso es un pelín más largo el proceso, dado que, a diferencia del caso anterior, pues ha habido que hacer estas nuevas intersecciones. En el caso anterior las intersecciones, como eran frontales las generatrices, se han obtenido de una manera directa y rápida. Otro caso interesante a resaltar es cuando se pide hallar la verdadera magnitud de la sección que un plano produce en un cierto cono. Bien, nosotros, habiendo hecho lo anterior, en cualquiera de los casos, podríamos abatir el plano sección y arrastrar en dicho abatimiento la elipse obtenida. Que bueno, en realidad puede ser elipse, parábola, hipérbola, ya digo, dependiendo de que cuando hemos obtenido la recta límite sea exterior, tangente o secante a la circunferencia de la base. En este caso era elipse, al ser exterior. Bien, nosotros sabemos que existe una homología que nos permite obtener de un modo directo la verdadera magnitud de la sección, es decir, la sección abatida. Similar al caso anterior, pero con una pequeña diferencia. En esa homología, el eje y la recta límite son los mismos que en el caso anterior, es decir, el eje es la traza del plano sección y la recta límite es la traza de un plano paralelo a la sección trazado por el vértice del cono. Es decir, que esta primera fase del proceso es idéntica a la anterior. Hacemos aquí una horizontal y por este punto hacemos paralela a la traza P'. Al llegar aquí a la intersección esta de los dos planos de proyección haremos una paralela a la traza P y esa se representaría la traza Q, que representa la recta límite de la homología que relaciona la base con la verdadera magnitud de la sección, es decir, la sección abatida. A diferencia del caso anterior, en este caso el centro de homología va a ser el vértice del cono abatido como contenido en el plano paralelo, en el plano este que hemos trazado por él. Obsérvese que muchas veces nos equivocamos y tomamos como, digamos, este punto lo abatimos alrededor de este plano. No, porque no está en el plano P. Obsérvese que este punto, el vértice del cono, está en el plano paralelo Q'. Bien, pues entonces vamos a hacer el abatimiento, arrastrar en el abatimiento al punto V, en el abatimiento del plano Q. Para ello tomamos la cota del punto del vértice del cono y como radio y lo trazamos aquí. Llevamos una paralela a la traza Q y una perpendicular. En la perpendicular nos corta en este punto, hacemos centro aquí con este radio, trazamos este arco que corta la prolongación en el punto V abatido, que sería el centro de la homología.
Y ahora ya el problema queda reducido simplemente a hallar la figura homóloga de la base del cono, que sería esta, en una homología definida por este eje, que es la traza P, esta recta límite y este centro, a diferencia, ya digo, del caso anterior. Bien, para ello seguimos ya el proceso que hemos hecho anteriormente. Tomamos un punto A de la recta límite, un punto cualquiera, y desde él hacemos tangentes a la base. Esas tangentes nos hallamos sus homólogas. Para ello unimos el punto A de corte con la recta límite con el centro de homología y por los cortes de las tangentes con el eje haremos paralelas. De modo que tendríamos por este punto y por este paralelas a la línea AV entre paréntesis. Estas son ya dos tangentes a la elipse buscada. A continuación tomaríamos los puntos de contacto de esas tangentes anteriores, los uniríamos mediante una recta y nos determinaría aquí el punto B, desde el cual haremos dos nuevas tangentes a la base del cono y esas tangentes hallaremos sus homólogas. Este punto unido con el centro de homología nos determina esta recta y por el corte, vamos a ampliar aquí para que se vea, por el corte de las tangentes con el eje, es decir, por este punto y por este otro haríamos paralelas. Se forman así estas cuatro tangentes que son las que nos permiten, las marcamos aquí en este color rojo, y forman un paralelogramo cuyos puntos medios definen los diámetros conjugados. Una pareja de diámetros conjugados. Y ahora ya simplemente si hace falta pues se dibuja la elipse, que nosotros no lo vamos a hacer, y si no pues no haría falta, porque quedaría definida mediante esa pareja de diámetros conjugados. En los dos casos que hemos estudiado hacemos notar un detalle, que nosotros definimos la cónica mediante una pareja de diámetros conjugados. ¿De qué depende la pareja que obtengamos? Pues del punto A inicial que tomemos sobre la recta límite. Si lo podemos tomar más hacia acá, el otro se nos va a alejar un poquito, hay que elegirlo de forma que luego al unir los puntos de tangencia, esa recta corte a la recta límite en un punto dentro de los límites del dibujo. Entonces, dependiendo del punto A, el punto B viene asociado y obligado, y esa pareja de puntos establecen, digamos, una pareja concreta de diámetros conjugados. Luego nosotros esa elipse, verdadera magnitud de la sección, la podemos obtener definida mediante infinitas parejas de diámetros conjugados. Y este sería el método de obtención directa, sin necesidad de haber pasado por la obtención de las proyecciones de la verdadera magnitud de la sección que un plano produce en un cono, bien sea de revolución como en este caso o como en el caso anterior. La diferencia del caso anterior será que la recta límite no va a ser la traza del plano paralelo por este punto, sino por el vértice del cono donde esté. En este caso es que ha coincidido este. Obsérvese que ahora el centro de homología ha sido este punto.